Por accidente seguí a mi marido al crucero de lujo que reservó para su amante. Pero quien me recibió fue la peor sorpresa. Lucía compra una entrada al mismo crucero que su esposo reservó, pero para su amante. Cree estar un paso adelante, decidida a enfrentarlo. Mientras observa desde lejos, se convence de que tiene el control, hasta que lo ve abrazando a alguien que nunca imaginó. En ese momento, su mundo colapsa. ¿Qué une realmente a Álvaro y Sofía? ¿Qué verdades del pasado están a punto de explotar? ¿Quieres saber lo que pasó? Mira hasta el final y no te pierdas esta historia llena de emociones y giros inesperados. También cuéntanos desde dónde nos ves. Escríbelo aquí en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias emocionantes como esta. Lucía siempre pensó que lo más doloroso de una traición era el momento en que dejaba de doler. Porque cuando la herida está fresca, al menos sabes que estás viva. Pero ese día, en la rutina más insignificante, se abrió una grieta imposible de cerrar. Había entrado al correo de Álvaro buscando una factura médica, y ahí lo vio. Un mensaje con asunto confirmación de crucero Suite Real, 12 noches. Primero creyó que era un error, una confusión de agencia. Pero al abrir el archivo adjunto, no hubo margen para el autoengaño. 2 boletos de embarque, habitación de lujo, cena de gala incluida. Álvaro y una mujer. No decía su nombre, solo las iniciales, SR. No era ella. Y eso fue suficiente para que el mundo, de pronto, dejara de tener suelo. No lloró. Le hubiera gustado llorar, romper algo, gritar como en esas películas donde las esposas traicionadas hacen escándalo. Pero el silencio fue su refugio. Caminó de un lado a otro, con el portátil todavía abierto, como si el correo fuera una bomba que podía estallar en cualquier momento. Lo más fácil hubiera sido enfrentarlo, lanzarle el portátil en la cara y pedir explicaciones. ¿Pero para qué? ¿Para escuchar más mentiras? ¿Para verlo negarlo todo con su sonrisa cínica y esa calma ofensiva? No, esta vez, Lucía quería algo diferente. Quería la verdad, cruda, sin maquillaje. Y la única manera de conseguirla era verla con sus propios ojos. Así que compró un pasaje en el mismo crucero, a nombre de una tal Valentina Rodríguez. Lo hizo con una frialdad que la sorprendió. Era como si otra mujer, una que siempre había vivido reprimida dentro de ella, tomara por fin el control. Los días siguientes se movieron como en cámara lenta. Mientras empacaba, revisaba cada rincón de su memoria buscando señales. ¿Desde cuándo Álvaro estaba distante? ¿Cuántas veces había fingido una reunión que no existía? Recordó los viajes repentinos, las llamadas que cortaba al verla llegar. Y una punzada de vergüenza le atravesó el estómago, como no lo vio antes. Pero no era ceguera. Era necesidad, porque a veces una prefiere una mentira funcional a una verdad devastadora. Pero esa Lucía ya no existía. Algo dentro de ella se había roto, y con esa ruptura nacía una mujer nueva, más fuerte, más peligrosa, más viva. El día del embarque amaneció nublado, como si el cielo se preparara también para el drama. Lucía llegó con gafas oscuras, el cabello recogido y un vestido blanco que contrastaba con la tormenta que cargaba por dentro. Caminó por el muelle como si fuera a una ejecución. Cada paso retumbaba como sentencia. El barco era inmenso, hermoso, de esos que salen en folletos que ella misma alguna vez había soñado ver con Álvaro. El corazón le latía con fuerza. Cada rostro que pasaba a su lado era una posibilidad. ¿Sería ella? ¿La amante? ¿Mi hermana? No, no, eso no lo pensó. No aún, porque su mente jamás habría osado imaginar un escenario tan cruel. Fue al subir la escalinata principal que el mundo se detuvo. Allí estaba Álvaro. Camisa azul, lentes de sol, sonrisa de quien lo tiene todo bajo control. Y a su lado, Sofía, su hermana, la misma con la que compartió la infancia, los secretos, los diarios adolescentes. Iban de la mano, cómodos, cómplices. Lucía sintió que el suelo le desaparecía bajo los pies. Quiso gritar su nombre, quiso abalanzarse sobre ellos. Pero su cuerpo no reaccionó. Fue su instinto quien la empujó a retroceder, a esconderse tras una columna y observar. Sofía se reía. Álvaro le acariciaba la cintura. No era una aventura, no era una noche de hotel. Era una relación, una vida paralela. Y ella no era parte de nada. No sabía cuánto tiempo permaneció allí, congelada. La multitud pasaba. Las cámaras de los turistas seguían clicando fotos. Los niños corrían con globos. Y ella, rota,
hasta que una voz suave la sacó de su letargo. «Lucía, ¿eres tú?». Se giró con los ojos aún llenos de niebla. Y allí estaba Esteban. No lo veía desde la universidad, pero su rostro no había cambiado. Tenía la misma mirada honesta, la misma expresión cálida de siempre. Él la miró con preocupación genuina, como si hubiera leído todo su dolor en sus ojos. «Estás pálida. ¿Estás bien?». Ella no pudo mentir. Solo negó con la cabeza. Y por primera vez desde que todo comenzó, se sintió menos sola. Esteban trabajaba en el crucero, coordinador de eventos. Siempre fue el tipo servicial, buen amigo, el que nunca llamaba la atención pero siempre estaba donde hacía falta. Le ofreció ayuda, sin presionar. Solo le dijo, «Si necesitas hablar, aquí estoy». Y Lucía lo creyó. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Era ese tono que no se aprende, que sale cuando alguien realmente se preocupa. Esa noche no durmió. Se quedó en su cabina repasando la escena una y otra vez. Sofía, su hermana. ¿Cómo? ¿Desde cuándo? La mente le mostraba imágenes del pasado como rompecabezas sin sentido. ¿Había señales? ¿Había una lógica? Lo único claro era que nada volvería a ser igual. La traición no siempre duele por el acto. A veces lo insoportable es la idea de que todo el mundo supiera menos tú. Esa sensación de ser la última en enterarse, la que vivía en una mentira construida por todos, incluso por quien más amaba. Lucía no sabía si llorar por Álvaro o por Sofía, pero lo que sí sabía era que esa herida no se curaría con lágrimas. Algo dentro de ella gritaba por justicia, por verdad, por dignidad. Y aunque el dolor era insoportable, también era superador. La estaba empujando hacia una versión de sí misma que aún no conocía, pero que ya empezaba a admirar. El día siguiente, Lucía bajó al comedor general. Se sentía frágil, pero de pie. Había decidido que no huiría. No se escondería como la víctima de una telenovela barata. Iba a mirar a Sofía a los ojos. Iba a observar cada gesto de Álvaro. Iba a ver cómo mentían, cómo construían su romance en la cara de todos. Esteban la vio y se acercó con una sonrisa cauta. «¿Cómo dormiste?». Ella respondió con una voz más firme de lo que esperaba, como alguien que ya no tiene nada que perder. Esteban no preguntó más. Solo se sentó a su lado, y sin saberlo, se convirtió en su primer refugio en medio de ese naufragio emocional. En medio de ese desayuno tenso, Álvaro y Sofía pasaron por el pasillo. No la vieron, o no quisieron verla. Lucía bajó la mirada, tragó saliva, respiró hondo. Esteban, con su voz tranquila, dijo, «No sé qué está pasando, pero no tienes que enfrentarlo sola. Estoy aquí». Lucía lo miró con una mezcla de gratitud y tristeza. «Gracias», murmuró. Era una palabra pequeña, pero encerraba todo. Porque en un mundo donde la mentira era moneda corriente, encontrar una verdad, aunque sea mínima, era un lujo. Un verdadero lujo. Y así, mientras el mar se agitaba allá afuera y la tripulación organizaba bailes temáticos y juegos de cubierta, Lucía empezó a planear. Ya no era solo una mujer traicionada. Era una mujer decidida, observadora, estratégica. Iba a descubrir todo. Iba a entender por qué su hermana se había convertido en su enemiga silenciosa. Y Álvaro, él iba a ver que había despertado algo que jamás iba a poder controlar. Porque cuando una mujer herida decide levantarse, no hay fuerza en la tierra que la detenga. Lucía no recordaba cuando había sentido tanta vergüenza por algo que ella no había provocado. Esa mañana, al despertar, aún tenía la esperanza irracional de que todo hubiese sido un mal sueño. Pero al salir de la cabina y caminar por el pasillo de moqueta roja, volvió a escuchar esa risa. La conocía de toda la vida. Esa forma dulce y chillona que Sofía tenía al reírse de cualquier cosa, incluso de lo más absurdo. Era su risa, sí, pero ahora sonaba diferente. Como si llevara una carga de descaro, de cinismo, de triunfo. Y eso fue lo que más la destrozó. Porque no hay traición más emocionante y cruel que aquella que lleva el rostro de quien compartió contigo la misma cuna, los mismos cuentos, los mismos secretos de la infancia. Desde detrás de la puerta entreabierta del salón de desayunos, Lucía los vio. Sofía y Álvaro desayunaban con una naturalidad que le revolvió el estómago. Él le ponía miel en las tostadas. Ella lo miraba con ternura. ¿Desde cuándo? ¿Cuántas veces habían repetido esa escena sin que ella lo supiera? Lucía quiso romper la taza de café que sostenía, pero no lo hizo. En lugar de eso, se giró con rabia contenida y corrió por el pasillo. Tropezó con una bandeja, se tambaleó,
y cuando estuvo a punto de caer, un par de brazos la sostuvieron con firmeza. ¿Estás bien? Era Esteban, otra vez. Como si el destino lo colocara justo en el momento exacto para evitar que se hiciera pedazos. Lucía no sabía cómo empezar. ¿Cómo le explicas a alguien que tu marido está de luna de miel con tu hermana, y tú fuiste la última en enterarte? Esteban la llevó hasta una de las terrazas privadas del barco, un rincón con vista al mar que él conocía desde su primer día a bordo. Se sentaron en silencio, mientras el viento les despeinaba el alma. «Te vi ayer», comenzó él. «Y te vi hoy. No soy tonto. Algo muy jodido te está pasando. ¿Quieres hablar?» Lucía tragó saliva. Le dolía abrir la boca, pero le dolía más quedarse callada. Entonces lo dijo. «Álvaro está aquí con mi hermana. Están juntos, como pareja». Esteban frunció el ceño. «¿Sofía?» Ella asintió, y por un instante, el mundo volvió a detenerse. Esteban no reaccionó con pena ni con sorpresa. Su expresión fue de indignación pura. «No puede ser», murmuró, y de pronto añadió. «¿Sabes qué es lo peor? Yo los vi una vez, hace meses, en una cafetería del centro. Me pareció raro, pero como tú y yo no hablábamos más, lo dejé pasar. Ahora me siento un imbécil». Lucía lo miró, incrédula. «¿Meses?» Esteban asintió con pesar. No parecían escondidos. Tampoco se besaban, pero había algo, una intimidad demasiado cómoda para ser casual. Esa revelación la atravesó como una lanza, porque ya no era solo la traición, era el tiempo. Meses. Eso quería decir que no era un impulso, era una elección. «Yo no quiero venganza», dijo Lucía de pronto, pero su voz tembló, y Esteban la miró con ternura firme. «Si quieres», respondió él, «y está bien que quieras, porque no es una venganza de odio, es justicia emocional. Él rompió algo en ti, Lucía, y tú tienes derecho a reconstruirte sin quedarte con la herida abierta». Ella se quebró, se tapó el rostro con las manos, mientras el mar seguía golpeando abajo como si acompañara su dolor. Esteban no la tocó, solo la dejó llorar, porque a veces, lo más valiente que alguien puede hacer es permitir que otro llore frente a él sin intentar solucionarlo todo. El consuelo, a veces, está en el silencio compartido. El resto del día fue una prueba de resistencia emocional. Lucía decidió no encerrarse. Si iba a vivir el infierno, lo viviría de pie. Caminó por la cubierta, fue a las actividades, y hasta se sentó cerca de Sofía y Álvaro en la zona de piscinas. Nadie notó su presencia. Era como estar muerta en vida. Ver a los dos reír, tocarse, compartir una bebida con dos canudinos. Como si ella no existiera. Como si sus años de matrimonio, sus promesas, sus navidades compartidas, fueran una simple escena borrada. Una ficción mal escrita. El alma le dolía, pero se mantenía erguida, porque dentro de ella, algo estaba cambiando. Y cada segundo de dolor la transformaba en alguien más fuerte. Esa noche, al volver a la cabina, Lucía se miró al espejo largo del armario. Se vio pálida, con ojeras, el cabello desordenado. Pero también se vio despierta, viva, y en esa mirada agotada, había una chispa nueva. Algo que no reconocía del todo, pero que intuía poderoso. Pensó en su madre, en cómo siempre defendía a Sofía de todo, en cómo a ella le exigían más, le daban menos, le pedían que entendiera. Tal vez siempre había estado sola en esa familia. Tal vez por eso dolía tanto, porque la traición no venía solo del hombre que amaba, sino también de la única persona en el mundo que debía estar de su lado. Y ahora estaba del otro. La cena en el restaurante principal fue una escena difícil de tragar. Literalmente, cada bocado se volvía piedra. Álvaro hablaba fuerte, como si quisiera ser escuchado. Sofía reía sin culpa. Lucía, en una mesa lejana, los observaba con Esteban, quien intentaba distraerla con anécdotas absurdas de pasajeros extravagantes. «Ayer una señora me preguntó si el mar se apaga de noche», bromeó. «Y yo le dije que sí, que tenemos un interruptor secreto en la cabina del capitán». Lucía rió sin querer. Esteban era así, un bálsamo inesperado. Y esa risa, aunque breve, fue una victoria, porque cada instante en que el alma se aligera, es un paso hacia la libertad. Más tarde, mientras caminaban por la cubierta iluminada con faroles, Lucía se atrevió a hacer la pregunta que la estaba quemando por dentro. ¿Tú alguna vez te enamoraste de alguien que nunca te miró? Esteban la miró de reojo, con una sonrisa amarga. «Sí», dijo sin rodeos. «Y duele más que una ruptura.
porque ni siquiera puedes culpar al otro. Solo te queda el eco del ¿por qué no yo? Lucía suspiró. Yo lo miré tantos años. Pensé que me veía. Esteban la tomó por los hombros. Te ves ahora. Y eso es lo importante. Esa noche, Lucía soñó con un cuarto blanco, lleno de espejos, donde por fin podía verse por completo. Al despertar, Lucía sabía lo que tenía que hacer. No podía seguir solo observando. Necesitaba entender hasta qué punto llegaba esa mentira. ¿Qué tanto sabían? ¿Qué tanto habían ocultado? Y para eso, debía acercarse sin ser reconocida. Fingir ser otra. Usar su silencio como disfraz. Y con Esteban como cómplice, el plan comenzaba a tomar forma. Porque si ellos iban a actuar, ella también lo haría. No como víctima, sino como estratega. Como una mujer superadora. Y lo haría no solo por ella, sino por todas las veces que se tragó su dolor en silencio. Por todas las veces que a las mujeres como ella les dijeron, aguanta. Es tu deber. Es tu familia. Esteban la esperaba en el salón de té con una taza de café negro y 2 medialunas. No era casualidad. Recordaba que en la universidad, cuando Lucía estaba estresada por los exámenes, siempre buscaba consuelo en la dulzura de lo simple. Y ella, al verlo ahí, con esa atención que no pedía reconocimiento, se sintió vista por primera vez en días. No dormí bien, confesó Lucía, sin necesidad de fingir. Yo tampoco. Me pasé la noche pensando en lo que dijiste y en lo que vi. Esteban dejó el azúcar de lado y fue directo al grano. ¿Qué vas a hacer, Lucía? Porque si quieres justicia, yo te ayudo. Pero tienes que estar segura de que no vas a romperte más. Lucía le devolvió la mirada. Ya no era la misma de 2 días atrás. Su voz no tembló cuando dijo, quiero saber hasta dónde llega esto. ¿Cuánto me mintieron? ¿Qué parte de mi vida fue real? ¿Y cuál fue solo un teatro? Y después, quiero que el mundo lo sepa. Quiero que lo vean. Quiero que no puedan esconderse nunca más. Esteban asintió lentamente. No había dramatismo en su rostro. Solo respeto, porque sabía que estaba frente a una mujer rota que había elegido no quedarse en ruinas. Entonces hacemos un trato, dijo. Yo te ayudo, te acompaño, pero lo hacemos a mi modo, sin escándalos baratos, sin rebajarte. Tú vas a ganar esto con clase. El plan comenzó con algo sencillo, observación. Esteban tenía acceso a cámaras internas, zonas de servicio y registros de acceso a cabinas. Nada ilegal, nada invasivo, pero lo suficiente para trazar una línea del comportamiento de Álvaro y Sofía. Lucía, por su parte, se infiltraba en los eventos sociales bajo su nombre falso. Juegos nocturnos, degustaciones de vinos, karaokes disfrazados de elegancia. Cada actividad era una oportunidad de verlos en su mundo paralelo, de identificar patrones, gestos, detalles. Y mientras más observaba, más confirmaba, no era un desliz. Era una historia con capítulos, con códigos, con historia. Esteban le enseñó algo valioso. La mejor forma de reunir pruebas es no parecer interesada. La gente que cree que no estás mirando, se muestra por completo, decía él. Y tenía razón. Lucía se volvió experta en fingir indiferencia. Se paseaba por los mismos salones que Sofía, los mismos bares que Álvaro, y nunca levantaba sospechas. Pero por dentro, cada encuentro era una puñalada. Verlos tan cómodos, tan ajenos a su dolor, la descolocaba. Y al mismo tiempo, la fortalecía. Porque el odio, cuando se administra con inteligencia, se convierte en una herramienta superadora. Una tarde, Esteban apareció con una expresión extraña. Llevaba su celular en la mano y los ojos le brillaban de tensión. Necesito que veas esto, le dijo. Era una foto. Álvaro y Sofía entrando juntos a la cabina 422. De la mano. Con sonrisas de complicidad. Lucía sintió que el aire se le escapaba del pecho. No porque no lo supiera ya, sino porque verlo en imagen congelada tenía otro peso. Gracias, fue lo único que dijo. Esteban la miró. Lucía, aún estás a tiempo de parar esto. Puedes volver a tu casa, hacer terapia, empezar de nuevo. Yo te ayudo, pero si seguimos, no hay marcha atrás. Y ella, con la mirada fija en la pantalla, respondió, ya no hay casa a la que volver. La confianza entre ellos creció como una planta que había estado esperando luz. Había silencios cómodos, bromas fugaces, gestos de cuidado que no pedían nada a cambio. Y aunque Lucía se negaba a pensar en otra cosa que no fuera su objetivo, había momentos en los que bajaba la guardia.
como cuando Esteban le prestó su abrigo porque el viento la helaba, o cuando se quedaron en silencio viendo el atardecer en la cubierta 5, sin necesidad de hablar. «Eres la mujer más fuerte que conozco», dijo él una noche, mientras le pasaba una taza de chocolate caliente. Y ella sonrió, con la dulzura amarga de quien empieza a creerse capaz. El plan se intensificó. Empezaron a grabar conversaciones desde la distancia, no por venganza, sino para dejar constancia. Lucía entendió que a veces, los recuerdos no son suficientes, que necesitaba pruebas reales para poder mirar atrás sin dudar de su memoria. «No quiero que esto quede como una intuición loca de una esposa celosa», le dijo a Esteban. «Quiero que, cuando esto acabe, nadie pueda decir que exageré». Y él lo entendía mejor que nadie, porque él también había sido invisible para mucha gente, y entendía lo que era querer demostrar que lo que sentías era válido. Una noche, mientras organizaban los archivos en una carpeta digital, Esteban se quedó mirándola más de la cuenta. «¿Sabes qué me molesta de todo esto?», dijo. «Que por culpa de ellos, tú te estás olvidando de lo increíble que eres». Lucía bajó la mirada. «No soy increíble, solo estoy sobreviviendo». Esteban se acercó. «Pues déjame decirte algo. Sobrevivir con elegancia, con inteligencia, con dignidad, eso es ser increíble». Ella no supo qué contestar. Solo sintió algo tibio en el pecho, algo que llevaba mucho tiempo dormido. Las noches en el barco tenían ese aire de película antigua. Luces cálidas, música suave, gente con copas de vino fingiendo felicidad. Lucía caminaba entre ellos como un espectro lúcido, pero en lugar de hundirse, comenzó a ver con claridad. Ya no buscaba respuestas en Sofía ni en Álvaro. Ahora quería entenderse a sí misma. ¿Qué le había pasado para aceptar tan poco durante tanto tiempo? ¿Cuándo dejó de exigirse lo que merecía? Esteban le ofrecía compañía, pero nunca presión. Era un apoyo sin condiciones. Y eso, sin que ella lo supiera del todo, estaba empezando a cambiarla por dentro. Uno de los momentos más intensos ocurrió cuando, desde un ángulo del salón de juegos, grabaron a Álvaro diciéndole a Sofía: «Cuando esto acabe, ella no tendrá a quien culpar. Tú eres mi familia ahora». Lucía sintió un escalofrío. Ella no tendrá a quien culpar. Como si ella fuese un estorbo. Como si su existencia fuera un detalle molesto. El nivel de manipulación la sacudió. Pero lejos de derrumbarse, se juró a sí misma que ese video iba a ser visto por todos. Porque su historia no era solo suya. Era la de muchas mujeres invisibles, desechadas, traicionadas. Y ella iba a ser la voz que gritara por todas. Lo curioso fue que, mientras más se acercaba a la verdad, menos miedo sentía. Como si descubrirlo todo le devolviera el control. Esteban se convirtió en el guardián silencioso de su valentía. Y aunque nunca lo hablaban, había algo entre ellos que no necesitaba explicaciones. Era como un pacto sellado con el alma. No necesitaban declararlo. Solo sabían que estaban juntos en esto. Y eso, para Lucía, era suficiente por ahora. Porque cuando el mundo se desmorona, lo único que puede salvarte no es el amor inmediato, sino la lealtad nacida del respeto. No bastaba con saber que estaban juntos. Lucía necesitaba ver cómo vivían esa relación. Necesitaba enfrentarse al dolor sin filtros, sin suavizantes, sin teorías que la protegieran de la verdad. Y lo que descubrió en esos días fue más devastador que la simple traición, porque lo que había entre Álvaro y Sofía no era un error, ni una aventura impulsiva. Era una rutina, una complicidad demasiado pulida como para ser reciente. Los veía compartiendo desayunos, haciendo chistes privados, con gestos íntimos que solo se construyen con tiempo. No había ansiedad ni clandestinidad en ellos. Se comportaban como dos personas que llevaban tiempo conviviendo. Eso fue lo que más le caló. Darse cuenta de que no era un accidente. Era un vínculo establecido. La herida se volvió más profunda porque no era solo la infidelidad. Era la burla de todo lo vivido. Álvaro no había tenido un momento de debilidad. No había sido un tropiezo. Él había decidido conscientemente amar a otra mujer, construir con ella lo que había destruido con Lucía. Y lo peor, había elegido a Sofía, a su hermana, alguien que conocía cada rincón de su vida, sus debilidades, su historia. La traición era doble, triple, emocionalmente indecible. Y al verlos actuar como si nada, sintió una mezcla de asco, impotencia y rabia. Pero también una claridad inquebrantable. No podía dejar que eso quedara así. No iba a permitir que su dolor quedara como un susurro ignorado. Esteban fue su sostén durante esos días.
No la dejaba sola ni un instante. Sabía cuándo hablar y cuándo callar. Había algo en el que no buscaba protagonismo. No quería rescatarla ni salvarla, solo estar. Y eso, en medio del caos, fue lo más reparador que ella pudo recibir. Una tarde, sentados en la biblioteca del barco, él le preguntó, ¿qué harías si mañana pudieras irte y olvidar todo esto? Lucía lo pensó por un momento. No lo haría. No quiero olvidar. Quiero entenderlo. Porque si no lo entiendo, voy a cargar con esto toda la vida. Y no pienso vivir con esa carga. Esteban sonrió. Entonces tienes más coraje del que crees. En uno de esos encuentros fortuitos, Lucía se cruzó con Sofía en la tienda de souvenirs. Fue un momento incómodo. Las dos se paralizaron. Sofía la reconoció de inmediato, aunque Lucía usaba gafas oscuras. Se miraron en silencio. Ninguna dijo una palabra. Solo una mirada larga, pesada, que decía más que 1000 gritos. En los ojos de Sofía había algo más que culpa. Había tristeza. Lucía notó que su hermana no parecía feliz. Y eso la confundió aún más. ¿Por qué entonces? ¿Por qué elegir una relación que las destruía a las dos? ¿Qué podía justificar una elección así? El silencio de ese encuentro quedó flotando como una nube que no termina de llover. Esa noche, Lucía no podía dormir. La imagen de Sofía se le repetía como un eco. Algo en su expresión no encajaba con la actitud despreocupada que había visto en los días anteriores. ¿Era miedo? ¿Remordimiento? Decidió no sacar conclusiones apresuradas. El dolor no le daba derecho a fabricar verdades, pero sí le dio impulso para seguir adelante. Si quería la verdad completa, tenía que ir más profundo. Tenía que entender las motivaciones, los hilos ocultos. Y, con ese pensamiento, al día siguiente se propuso observar no solo los actos, sino las emociones detrás de ellos. Las miradas furtivas, las tensiones ocultas, las grietas en esa fachada de felicidad. Durante un evento nocturno en la cubierta principal, Lucía se acercó a una de las empleadas del spa, una mujer amable que había atendido a Sofía días antes. Sin presionar, sin mostrarse demasiado curiosa, Lucía dejó caer una pregunta disfrazada de comentario. Tu amiga, la del vestido verde, parecía cansada. La mujer sonrió con complicidad y dijo, sí, me comentó que no está durmiendo bien. Dijo que tiene pesadillas, que no puede cerrar los ojos sin que le duela algo por dentro. Lucía sintió un escalofrío. Eso confirmaba que Sofía no estaba en paz. Y eso, aunque no sanaba nada, comenzaba a abrir otra ventana. Quizás Sofía también era prisionera en ese juego. Esteban, atento como siempre, recogía cada dato que podía desde su posición privilegiada. Una noche, revisando los horarios de acceso a las cabinas, encontró una irregularidad. Álvaro y Sofía pasaban más tiempo separados de lo que parecía. Y eso le pareció curioso. ¿Y si esto no es lo que creemos?, preguntó él. Lucía se tensó. ¿Quieres decir que están fingiendo? No, pero quizás no están tan alineados como aparentan. Tal vez Sofía no está ahí por amor. Tal vez hay algo más. Una presión. Un chantaje. No sé, pero tengo el presentimiento de que hay una historia más profunda debajo de todo esto. Lucía no contestó. Solo respiró hondo, porque ese pensamiento ya le había cruzado la mente. La revelación más fuerte llegó cuando Lucía, en uno de sus paseos por la boutique del barco, vio algo que le heló la sangre. Un colgante, plateado, con un pequeño dije en forma de lágrima. Era suyo. Lo había perdido hacía años, en una visita familiar. Su madre dijo que tal vez se había caído en la playa. Pero ahí estaba, en el cuello de Sofía. Ella lo usaba como si fuera propio, como si fuera un recuerdo personal. Lucía sintió una punzada en el pecho. No era el objeto en sí, era lo que representaba, la apropiación de su vida, de sus afectos, de sus recuerdos. Sofía no solo se había llevado a Álvaro, se había llevado una parte de su identidad. Fue en ese momento que una pregunta comenzó a crecer dentro de ella. ¿Y si Sofía siempre había querido su lugar? Desde niñas, siempre había sido la favorita, la más protegida, la que conseguía todo sin esforzarse. Lucía siempre había sido la que cedía, la que callaba, la que aceptaba. ¿Y si esta traición no era un accidente, sino la culminación de años de rivalidad silenciosa? Esa idea la estremeció, porque convertía la traición en algo mucho más perverso, más personal, más doloroso, y al mismo tiempo reforzaba su determinación. Ya no se trataba solo de Álvaro, era su vida entera la que estaba en juego. Esa noche,
Mientras el barco se perdía en la negrura del océano, Lucía se recostó en la cama con los ojos abiertos. No lloraba. Ya no. Su dolor se estaba transformando en otra cosa. Algo más frío, más claro. Una decisión. Esteban dormía en la cabina contigua, pero antes de cerrar su puerta le había dicho: cualquier cosa, golpea la pared. Estoy despierto para ti. Lucía sonrió con la boca, no con los ojos, porque entendía que esa frase, tan simple, encerraba un universo de apoyo. Y por primera vez, no se sintió sola en medio de la tormenta. ¿Perdonarías a una hermana que se involucró con tu marido? ¿O el lazo de sangre jamás justifica la traición? La idea nació como un susurro, tímida pero persistente. Si quería respuestas reales, tenía que infiltrarse más allá de las miradas. No bastaba con observar desde la distancia. Tenía que jugar su juego, moverse entre ellos, entender cómo funcionaban desde adentro. Y para eso, Lucía sabía que debía dejar de ser ella misma. Si Sofía me robó mi lugar, yo puedo robarle el anonimato, pensó. Se registró en la lista de actividades del crucero con su nombre falso, Valentina Rodríguez, y adoptó una nueva postura, una voz más grave, una mirada menos contenida. Esa noche había una fiesta temática con máscaras, una ironía del destino. Todos fingiendo, todos escondidos. Nadie sería lo que parecía. El salón principal estaba decorado como un cabaret parisino. Luces tenues, música de jazz, copas de champán y risas sobreactuadas. Lucía eligió un vestido negro ajustado y una máscara plateada que le cubría media cara. Se sentía ridícula al principio, pero luego entendió el poder que eso le daba. Nadie la reconocería. Y así, se convirtió en una sombra elegante que se deslizó por el salón con sigilo. Álvaro estaba allí, con Sofía. Ella llevaba un vestido rojo encendido y una máscara dorada que le daba un aire de diosa griega. Lucía los observó de lejos. Bailaban, reían, actuaban como pareja consolidada. El estómago le dio un vuelco, pero no se movió. Había ido para mirar. Y miró. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Álvaro, separado momentáneamente de Sofía, se acercó a Lucía. No la reconoció. No hubo una chispa de duda en sus ojos. Solo vio a una mujer atractiva, sola, misteriosa. «Me concede esta pieza», dijo, con esa sonrisa que ella conocía tan bien. Lucía se quedó helada. Una parte de ella quería gritar, escupirle la verdad en la cara. Pero otra parte, la nueva Lucía, la que ya no actuaba por impulso, aceptó la mano. Y comenzaron a bailar. Lentamente, con distancia, pero bailaban. Y mientras giraban en la pista, Lucía miraba su rostro de cerca. Lo veía sin la máscara emocional. Ese hombre no era su marido. No lo era. No más. No te había visto antes, comentó él, sin saber quién tenía delante. Viaja sola. Lucía se permitió una sonrisa. Buscando respuestas, dijo, sin más. Álvaro la miró con intriga. Qué interesante. Este barco está lleno de secretos. A veces la verdad está más cerca de lo que uno piensa. Lucía lo miró directo a los ojos. Sí, a veces está bailando contigo. Él rió, como si fuera un coqueteo. Y en cierta forma, lo era. Pero uno cruel. Uno necesario. Porque ese encuentro fue una prueba definitiva para ella. El hombre que había amado era capaz de todo. Incluso de seducir a una extraña, sin siquiera pestañear. Al final de la canción, Lucía se retiró con una reverencia falsa y una sonrisa helada. Álvaro le dijo, espero volver a verte. Y ella respondió, no lo dudo. Caminó directo hacia Esteban, que había presenciado la escena desde el bar, tenso, con los puños cerrados. ¿Estás bien?, preguntó. Nunca estuve mejor, respondió Lucía, con una mezcla de rabia y triunfo. Ese hombre no me conoce, y eso me da ventaja. Esteban la abrazó, sin palabras, porque sabía que acababa de cruzar una línea. Lucía ya no era la mujer traicionada. Era la estratega, la mujer que observa, aprende y prepara su jugada. Esa madrugada, mientras caminaban por la cubierta superior, Lucía se sinceró con Esteban como nunca antes. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Que aún duele, aunque lo vea como un monstruo, aunque sepa lo que hizo. Hay una parte de mí que sigue preguntando qué hice mal. Esteban se detuvo, la miró y dijo, eso es lo más común. Nos enseñan a responsabilizarnos del dolor ajeno, a justificar las traiciones. Pero tú no hiciste nada mal, Lucía. Lo que él hizo fue una decisión suya. Tú solo diste amor.
Y eso nunca es un error. Ella sintió un nudo en la garganta, no por Álvaro, sino por ella, por todo lo que se había permitido sentir por alguien que no lo merecía. Al regresar a su cabina, Lucía se miró al espejo y se preguntó quién era esa mujer con los ojos encendidos, con los labios apretados. No era la misma que llegó al barco. Tampoco era la que había amado ciegamente. Era otra, alguien que estaba empezando a entenderse, a perdonarse, a reconstruirse desde los escombros. El dolor seguía allí, claro, pero ya no la definía. Ya no era su única voz. Había en ella una rabia superadora, una claridad nueva, y cada paso que daba era parte de una historia emocionante que aún no estaba escrita del todo. Solo sabía que no se detendría hasta ver todo al descubierto. El día siguiente, al cruzarse con Álvaro en el ascensor, él la miró brevemente y no dijo nada. Ella sonrió con ironía. Él no tenía idea de quién era esa mujer de ojos brillantes que lo observaba sin bajar la mirada. Él no sabía que su imperio de mentiras comenzaba a tambalear. Lucía no necesitaba gritar ni hacer escándalos. Su silencio comenzaba a pesar más que 1000 palabras. Y eso la empoderaba. Esteban, fiel a su promesa, seguía a su lado. Había en él una lealtad rara, genuina. Nunca la presionaba, nunca la juzgaba. Solo estaba. Y en un mundo lleno de máscaras, eso era oro puro. Durante una clase de cocina organizada por el crucero, Lucía y Sofía fueron asignadas, sin querer, a la misma estación de trabajo. La tensión era palpable. Las manos temblaban. Las palabras eran escasas. El chef bromeaba, pero nadie reía. Sofía evitaba mirarla, pero Lucía la miraba todo el tiempo. No con odio, con observación. Quería descubrir la verdad detrás de esa mujer que alguna vez fue su cómplice. Y lo que vio fue miedo. No arrogancia, no soberbia. Miedo. Eso le cambió algo adentro. No la perdonaba, pero empezaba a entender que esa historia tenía más capas de las que parecía. Y fue entonces cuando comprendió que estaba lista para la siguiente fase. Ya había observado, ya había comprobado. Ahora necesitaba saber, hablar, preguntar, confrontar, pero no desde la rabia, desde la verdad, desde el dolor legítimo. Quería respuestas, quería motivos, quería arrancar la venda no solo de sus ojos, sino también de los de Sofía. Porque, aunque no lo admitiera, una parte de ella necesitaba saber si aún quedaba algo humano en su hermana. Algo que justificara, aunque fuera mínimamente, ese nivel de traición. La mañana amaneció envuelta en una calma espesa, como si el mar supiera que algo estaba a punto de romperse. Lucía salió temprano de su cabina, con la intuición punzando en el pecho. No era una sospecha cualquiera. Era ese sexto sentido que solo las mujeres traicionadas desarrollan cuando algo, en el aire, se empieza a pudrir. Caminó por los pasillos con el corazón palpitando en la garganta. No buscaba a nadie en particular, pero esperaba toparse con alguien. Y lo hizo. A lo lejos, vio a Sofía, sola, en una de las terrazas de nivel 3, sentada con los codos sobre la mesa, la cabeza gacha y el rostro hundido entre las manos. No era la imagen de una mujer enamorada. Era la de una mujer derrumbada. Lucía se detuvo, sin hacer ruido. No podía escuchar, pero podía sentirlo todo. Sofía no lloraba. Se deshacía en silencio, como una vela que se consume por dentro. Por un segundo, Lucía sintió una punzada de compasión. Una parte de ella aún quería creer que había una razón, que su hermana tenía algo que decir, que no todo era tan frío y calculado como parecía. Pero la otra parte, la herida, la traicionada, la que dormía con insomnio y rabia, le recordaba que el dolor no se borra con miradas tristes. Esteban se acercó por detrás y susurró: «Hoy dejaron una nota en recepción. Para ti». Lucía lo miró con el ceño fruncido. «¿De quién?» «No lo dice, pero creo que deberías leerla». La nota era corta, escrita a mano, temblorosa. «No es lo que crees. Necesito hablar contigo. A solas. Hay cosas que no sabes. Sofía». Lucía la leyó 3 veces. No porque no entendiera, sino porque no confiaba. ¿Y si era una trampa emocional? ¿Y si solo quería justificarse, buscar perdón, lavar sus culpas? Pero también, ¿y si era cierto? ¿Y si realmente había algo que ella ignoraba? El dilema era insoportable. No quería abrir más heridas, pero tampoco podía cargar con la duda. Esteban, como siempre, fue su brújula emocional. Si te vas a encontrar con ella, hazlo con los ojos abiertos, Lucía. Escúchala,
pero no olvides quién eres. Y esas palabras fueron su ancla. El encuentro fue en la sala de lectura, una zona tranquila donde casi nadie pasaba. Sofía ya estaba allí cuando Lucía llegó. Tenía las manos entrelazadas y el rostro pálido. Al verla entrar, se levantó con torpeza, como si le pesara el cuerpo. «Gracias por venir», murmuró. Lucía no respondió. Se sentó frente a ella, con la espalda recta y el corazón en modo defensa. «Dime lo que tengas que decir. No tengo todo el día». Sofía bajó la mirada. «No sé por dónde empezar». «Empieza por el principio», dijo Lucía, más fría de lo que se sentía por dentro. Porque, aunque su alma temblaba, su dignidad se mantenía en pie. Sofía comenzó a hablar, la voz entrecortada, los ojos vidriosos. «Álvaro me buscó. Hace más de un año. Me dijo que tú ya no lo amabas, que solo seguías con él por costumbre, que tú habías tenido algo con otro hombre». Lucía abrió los ojos con furia. «¿Qué?» «Me manipuló, Lucía. Me llenó la cabeza de ideas. Me hizo sentir que yo lo entendía mejor que tú. Me decía que tú lo ignorabas, que lo despreciabas. Yo no quería creerle, pero después, tú te alejaste de mí, te ocupaste del trabajo, de mamá, y yo». Lucía la interrumpió. «¿Y entonces pensaste que lo justo era acostarte con mi marido? ¿Eso te pareció lógico?» El silencio que siguió fue una confesión, pero Sofía no había terminado. «No fue así, no desde el principio. Yo también me resistí, pero él me dijo algo que no puedo repetir. Algo sobre papá, algo que si se supiera, arruinaría todo. Me tenía atrapada, Lucía, y no sabía cómo salir». Lucía se levantó. «No te atrevas a justificarte con chantajes. No te estoy pidiendo perdón. Solo quiero que entiendas que no todo fue una elección libre. Yo también fui usada». En ese momento, la puerta de la sala se abrió bruscamente y un papel voló desde el pasillo. Esteban lo recogió y se lo entregó a Lucía. Era un billete de cabina arrugado. Al dorso, un mensaje escrito con letra de Álvaro. «Si no haces lo que te pedí, lo voy a contar todo». Lucía no supo qué le dolió más: leer esa amenaza o darse cuenta de que Sofía no mentía. Álvaro las había manipulado a las dos, con verdades parciales, con medias confesiones. Y ahora todo comenzaba a tener sentido. Las miradas de culpa, las distancias, los silencios. No era solo traición, era un juego de poder. Un teatro cuidadosamente montado por un hombre que, mientras fingía amor, se alimentaba de sus debilidades. Lucía sintió náuseas. Quiso gritar, romper algo, desaparecer. Pero no lo hizo. Se mantuvo en pie, con el papel en la mano, como una estatua rota por dentro pero digna por fuera. Esa tarde, Esteban la llevó a una de las salas de personal, donde podían estar solos. Le preparó un café y no dijo nada. Solo esperó a que ella hablara. «Todo era peor de lo que pensaba», susurró Lucía. «Siempre lo es. Pero estás aguantando, Lucía. Eso no es debilidad, es valor». Ella asintió, y por primera vez en días, apoyó la cabeza en el hombro de Esteban sin pensar en nada. Solo en el consuelo, en el silencio, en la contención que no necesitaba explicaciones. A veces, el alma encuentra descanso en los lugares más inesperados. Y ese, en ese momento, era su único refugio. Esa noche, en su camarote, Lucía no lloró, ni gritó, solo respiró. Entendía que la verdad venía por partes, como piezas sueltas de un rompecabezas que, al armarse, mostraban un cuadro más oscuro de lo que imaginaba. Pero también sabía que no estaba sola. Esteban estaba ahí. Su conciencia estaba limpia. Y aunque Sofía era culpable, también era víctima. La vida, a veces, no se reparte en blanco y negro. A veces, todo es gris. Un gris espeso, doloroso, pero real. Y Lucía había elegido vivir en la realidad, no en las versiones edulcoradas que otros construyen para protegerse. En la cubierta, mientras las luces del barco iluminaban las olas negras, Lucía miró el mar como si pudiera encontrar respuestas en el horizonte. El viento le despeinaba el alma, pero ella no se movía. Esteban se acercó, despacio. «No tienes que decidir nada hoy», le dijo. «Solo qué vas a hacer con esta verdad mañana». Ella lo miró con una serenidad nueva, y en sus ojos no había resignación. Había estrategia, porque el dolor le había enseñado algo que los libros nunca dicen, que cuando una mujer se levanta desde la humillación, se convierte en su versión más peligrosa. La invitación llegó esa mañana,
doblada dentro de un sobrecolor marfil que olía a perfume caro. Cena formal con temática mediterránea. Salón de gala. Se requiere vestimenta elegante. Lucía la sostuvo entre los dedos como si fuera una amenaza. Porque lo era. Esteban, al verla leerla, no tardó en intervenir. ¿Vas a ir? Ella no respondió de inmediato. Miraba el papel como si leyera entre líneas. Finalmente dijo, voy. Quiero verlos. Quiero que me vean también, aunque no sepan quién soy. Y con esa determinación nacida del fuego que arde sin hacer ruido, comenzó a preparar su entrada. El vestido que eligió era azul marino, ajustado, con la espalda descubierta. Había algo simbólico en eso, mostrar el punto más vulnerable, pero con la cabeza en alto. El maquillaje fue discreto, pero los ojos, esos ojos hablaban solos. Esteban la observó desde la puerta de su camarote y no pudo evitar murmurar. «Estás hermosa». Lucía lo miró con una mezcla de gratitud y dolor. «Quisiera estarlo por mí, no para enfrentar esta guerra». Él se acercó, le tomó la mano y dijo, «Estás hermosa porque, a pesar de todo, sigues aquí. Y eso te hace brillar más que cualquier vestido». Ella no respondió, pero apretó su mano con fuerza. El salón de gala era un espectáculo de luces cálidas, cristalería brillando y música de cuerdas en vivo. Los asistentes reían, brindaban, mostraban su mejor cara. Y entre ellos, como si nada, Álvaro y Sofía hacían su entrada triunfal. El de smoking negro impecable. Ella con un vestido verde esmeralda que resaltaba su piel. Lucía los observó desde una mesa lateral, junto a Esteban. «Parecen sacados de una revista», dijo él. «Sí», murmuró Lucía. «De esas que venden mentiras a cambio de una sonrisa bien ensayada». Cada minuto que pasaba era una tortura silenciosa, pero también una prueba superada. No había lugar para lágrimas esa noche, solo para memorizar todo. Álvaro tomó la palabra durante la cena. Levantó su copa y pidió la atención de todos. «Quiero brindar por la fortuna de compartir este viaje con alguien muy especial». Lucía se tensó. Sabía lo que venía. «Sofía, tú llegaste a mi vida en un momento de caos y le diste sentido. Gracias por enseñarme que la felicidad sí existe, aunque haya que enfrentar tormentas para alcanzarla». Todos aplaudieron. Sofía sonrió, incómoda, con la mirada clavada en su plato. Lucía la observó fijamente. Esa no era la cara de una mujer plena. Era la cara de alguien atrapada en un papel que ya no podía sostener. Después de la cena, en la cubierta exterior, el aire frío cortaba como cuchillas. Lucía se apoyó en la baranda, buscando fuerzas en el vaivén del mar. Esteban se acercó, sin decir nada al principio. Cuando habló, lo hizo con suavidad. «Hoy resististe como una reina». Lucía cerró los ojos. «¿Sabes qué es lo peor? Que una parte de mí quería creer que todo esto era mentira, que lo estaba imaginando. Pero después de ese brindis, ya no hay vuelta atrás». Esteban asintió. «El dolor tiene eso. Nos obliga a dejar de mentirnos a nosotros mismos». La conversación se volvió más íntima. Lucía, sin saber por qué, comenzó a contarle cosas que nunca había dicho en voz alta. Cómo conoció a Álvaro, cómo fue su primer beso, cómo se fue apagando la relación con los años. «Yo lo elegí con esperanza, y él me fue quitando las certezas de a poco, como quien apaga una vela cada noche». Esteban la escuchó en silencio. Cuando terminó, él dijo, «Nunca te mereció, Lucía. Pero tú te mereces escucharlo de alguien que te mira con verdad. Siempre lo supe, siempre lo vi». Fue entonces cuando la tomó de la mano. Y por primera vez, ella no la soltó. El gesto no pasó desapercibido. Desde la distancia, Sofía los vio juntos. Los ojos se le llenaron de algo más que sorpresa. Había un toque de celos, de frustración, como si por un instante se diera cuenta de lo que había perdido. Lucía no buscaba provocar eso, pero al verlo, comprendió una verdad silenciosa. No estaba sola. Esteban no era una muleta emocional. Era un hombre que veía su dolor sin intentar taparlo. Y eso, para alguien que venía de una relación llena de máscaras, era profundamente sanador. Esa noche, de regreso en su cabina, Lucía recibió un mensaje bajo la puerta. No decía quién lo escribía, pero era claro. «Tenemos que hablar. No todo es lo que parece. Él me está usando a mí también». Ella sabía de quién venía, y aunque estaba cansada, decidió no ignorarlo, porque las piezas comenzaban a moverse, y ella quería tener todas las cartas sobre la mesa antes de ejecutar su jugada final. No bastaba con saber.
Había que entenderlo todo. Solo así, la verdad sería más fuerte que la traición. Lucía miró por la ventana. El reflejo de la luna sobre el mar parecía un camino. Una ruta que debía seguir aunque no supiera a dónde llevaba. Detrás de ella, la voz de Esteban rompió el silencio. ¿Alguna vez pensaste que tal vez mereces algo más que sobrevivir? Ella se giró, con una lágrima temblando en la comisura de su ojo. No lo sé, pero quiero averiguarlo. Y en esa frase, sencilla pero poderosa, Lucía selló un pacto con ella misma. No volvería a traicionarse, aunque el mundo entero lo hiciera. Más tarde, mientras las luces del salón se apagaban y el barco se entregaba al silencio, Esteban, con una voz apenas audible, confesó: «Siempre quise tener el valor de decírtelo, nunca te mereció». Lucía no respondió, pero esa noche, por primera vez desde que todo comenzó, durmió sin despertarse a mitad de la noche. No porque el dolor se hubiese ido, sino porque ya no era el único habitante de su alma. La mañana siguiente tenía ese aire tibio y pegajoso que solo el mar sabe fabricar. Lucía se despertó con la sensación de estar en una burbuja. Cada movimiento era lento, cada pensamiento, pesado. Había dormido mejor, sí, pero no por descanso, sino por agotamiento. Su cuerpo empezaba a pedirle tregua, pero su alma seguía empujando hacia adelante. Al mirar el techo de la cabina, solo una pregunta la recorría: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para sanar? Se levantó, se duchó con agua fría, y al mirarse al espejo, una frase le vino a la mente como una ráfaga: no hay vuelta atrás. La mujer que ahora le devolvía la mirada ya no era una esposa, era una estratega emocional en plena reconstrucción. El almuerzo fue en la cubierta central, al aire libre, con música tropical de fondo. Esteban se sentó a su lado como si fueran cómplices de una misión secreta. «Hoy estás distinta», dijo sin mirarla. Sí, te ves más ligera, como si cargaras un plan en la espalda, y ese plan te hiciera volar un poco». Lucía sonrió sin querer, porque era cierto. Aunque la herida seguía abierta, ya no la paralizaba. Era su motor. A lo lejos, Sofía y Álvaro comían juntos, como si el mundo no tuviera grietas. Pero Lucía los miró sin temblar. Ya no necesitaba esconderse. Ahora solo esperaba el momento justo para hablar. Y cada segundo que pasaba, la convencía más de que la hora estaba cerca. Después del almuerzo, hubo una clase abierta de baile en el salón de eventos. Lucía dudó en participar, pero Esteban la tomó de la mano sin pedir permiso. Solo una canción. No para ellos, para ti. Para que recuerdes que aún puedes moverte sin culpa. Y aceptó. No bailaban desde la universidad. Nunca lo habían hecho así. En ese salón, entre risas falsas y pasos aprendidos, los cuerpos comenzaron a hablar un idioma que iba más allá de la nostalgia. Los ojos se encontraron. Las manos se ajustaron, las respiraciones se alinearon, y por un momento, el mundo desapareció. Solo existían ellos dos, girando lentamente en medio del caos. Fue entonces cuando ocurrió, o casi ocurrió. En un giro lento, con la cara de Esteban a centímetros de la suya, Lucía sintió que todo se detenía. El aire, la música, los pensamientos. Él se inclinó, despacio. Ella no se apartó. La miró buscando permiso. Y Lucía, por un segundo, cerró los ojos. Pero no hubo beso. No esa vez. En el último instante, ella giró la cabeza, suavemente, y apoyó su frente en la de él. «Lo siento», susurró. «No estoy lista». Esteban no se movió. No insistió. Solo asintió. «No tienes que estarlo. No hoy. Pero gracias por no huir». Y así quedaron, abrazados sin besarse, más cerca que nunca, pero aún con esa distancia que el dolor construye sin querer. Más tarde, en los pasillos traseros del barco, Lucía se cruzó con Sofía. No fue una coincidencia. La hermana la esperaba. Vestía sencillo, sin maquillaje, con el rostro desgastado. «Necesito decirte algo», dijo sin rodeos. Lucía la miró sin emoción. «Habla». Sofía bajó la voz. «Álvaro me dijo que si no seguía fingiendo, iba a contar algo sobre mamá. Algo que tú no sabes. Algo que podría hacerla pedazos». Lucía sintió un frío recorrerle la columna. «¿Y tú creíste que eso te daba derecho a destruirme a mí también?» «No, yo tenía miedo. Y sí, fui cobarde. Pero no fue por amor. Nunca fue por amor». Lucía no supo qué responder. Las palabras de Sofía se deshacían en su mente como nubes pesadas. Una parte de ella quería seguir odiándola.
Era más fácil, pero otra parte, más profunda, más vieja, sentía que esa historia era demasiado compleja para resolverse con una bofetada emocional. No te perdono, dijo finalmente, pero te escucho, y eso ya es más de lo que mereces. Y se fue, no con rabia, con algo más raro, compasión sin aceptación, porque el perdón no es una obligación, es una posibilidad que se construye paso a paso, y Lucía apenas empezaba a caminar ese camino. Esa noche, Esteban la encontró en la biblioteca del barco. Ella hojeaba un libro sin leerlo realmente. ¿Qué buscas ahí?, preguntó. Algo que me distraiga, algo que no tenga traiciones ni mentiras. Entonces no leas novelas, bromeó él. Prueba con recetas. Al menos ahí, si te equivocas, nadie muere. Lucía sonrió con una tristeza cómplice. Hoy casi te beso, dijo de repente. Lo sé. No lo hice porque, si te beso ahora, sería para escapar del dolor. Y no quiero que tú seas eso. No quiero usarte como un refugio. Esteban la miró con una calma que solo los que entienden el amor de verdad pueden sostener. Gracias. Eso también es cariño. El viento golpeaba las ventanas con una fuerza nueva. Una tormenta se acercaba, pero dentro de Lucía, el clima era otro. Se sentía firme. Firme en su fragilidad, en su proceso, en su tiempo. No tenía prisa. No necesitaba apresurar el romance ni la venganza. Sabía que todo llegaría en su momento. Y lo que más le sorprendía era descubrir que, por primera vez en mucho tiempo, no se sentía vacía. Estaba rota, sí, pero llena de verdades. Y eso era mucho más de lo que tuvo durante años de matrimonio. Más tarde, antes de dormir, escribió una frase en su diario. No se trata de volver a confiar en otros. Se trata de volver a confiar en mí. Y mientras la tinta se secaba sobre el papel, una idea germinaba en su pecho. El momento se acercaba. El instante en que todo sería revelado. El instante en que la verdad, por fin, pesaría más que el miedo. El amanecer trajo consigo un silencio extraño. No era el silencio típico del mar al despertar, sino uno cargado, espeso, como si las paredes del barco retuvieran secretos a punto de estallar. Lucía lo sintió apenas abrió los ojos. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente bullía. Algo en su interior le decía que ese día cambiaría el curso de todo. Esteban la esperaba en la cafetería del nivel 2, con 2 cafés humeantes y la misma mirada de siempre. Esa que dice no está sola. Al sentarse frente a él, soltó sin preámbulo. Sofía me habló de mamá. Dijo que Álvaro la está chantajeando con algo del pasado. Algo que puede destrozarla. Esteban no se sorprendió. Solo murmuró, siempre hay algo más. Decidieron investigar. No era fácil. Álvaro no dejaba rastros evidentes. Pero Esteban conocía los sistemas internos del barco y supo dónde buscar. Revisando los objetos que Lucía había encontrado días antes, notaron algo que al principio parecía insignificante. Un necesaire masculino con un fondo falso. Allí, entre pastillas para dormir y papeles arrugados, Lucía encontró un pendrive. Negro, sin etiquetas. Lo sostuvo en la mano como si ardiera. ¿Y si no quiero saber?, preguntó, con voz quebrada. Ya sabes demasiado como para parar, respondió Esteban. La verdad duele menos que la ignorancia. Créeme. Y en ese momento, supo que tenía que enfrentarlo todo. Conectaron el pendrive en el ordenador del centro de comunicaciones del barco, usando el acceso técnico de Esteban. El archivo principal era un video corto, grabado con un celular. En él, se veía a una mujer mayor, sentada frente a una chimenea, hablando con un hombre fuera de cámara. Lucía tardó segundos en reconocer la voz de su madre. El tono era otro, más frágil, más culpable. Nunca pensé que esa noche tendría consecuencias. Pero lo hice. Lo escondí. Por mis hijas. Porque no podían saber quién fue su verdadero padre. Lucía tapó la boca con las manos. Esteban pausó el video. Nadie habló por varios minutos. El mundo acababa de romperse de nuevo. Cuando por fin pudo respirar, Lucía susurró. ¿Qué significa eso? ¿Quién era mi padre? ¿Qué ocultaron? Esteban no tenía respuestas. Solo un gesto de protección, una mano en su espalda, un silencio respetuoso. Había descubierto una nueva dimensión del engaño. Su historia familiar era una mentira aún más antigua que la traición de Álvaro. Y ahora, comprendía el miedo de Sofía, la forma en que se había dejado arrastrar. Si el chantaje incluía ese secreto, todo tenía un nuevo peso.
Lucía se sentía traicionada por tres frentes: su esposo, su hermana y su madre. El dolor era un torbellino que giraba sin control. Pasaron la tarde en cubierta, respirando el aire salado como si fuera lo único real. Lucía hablaba poco. Procesaba. Revivía escenas de la infancia. Preguntas nunca formuladas. Gestos sospechosos que ahora encajaban. Siempre pensé que papá era distante porque era así, dijo. Pero tal vez era distante porque sabía que no éramos suyas. Esteban la abrazó sin decir palabra. Y ella lo permitió. Porque en ese abrazo no había lástima. Solo verdad. Y después de tantas capas de engaño, la verdad, aunque áspera, era un alivio. Esa noche, mientras el barco se balanceaba bajo un cielo sin estrellas, Lucía decidió algo. No dejaría que ese nuevo secreto la debilitara. Todo lo contrario, lo usaría. Porque ahora entendía el alcance del poder de Álvaro. Él había recopilado información personal, íntima, y la usaba para manipular a todos a su alrededor. No solo había traicionado, había convertido su entorno en un tablero de ajedrez. Y si ella quería ganar, tenía que dejar de ser una pieza. Tenía que convertirse en jugadora. Prepararon un nuevo plan. Esteban se encargaría de recopilar las pruebas digitales. Lucía buscaría más testimonios de otros pasajeros que hubieran visto comportamientos extraños entre Álvaro y Sofía. El ambiente en el barco empezaba a tensarse. Se sentía una vibración distinta, como si los hilos invisibles que sostenían esa farsa comenzaran a romperse. Cada palabra, cada mirada, cada gesto tenía peso. La máscara de Álvaro comenzaba a resquebrajarse, y Lucía lo notaba, en cómo evitaba ciertos lugares, en cómo se mostraba más irritable, en cómo ya no miraba a Sofía con la misma intensidad. Mientras tanto, Sofía empezó a desaparecer de los eventos sociales. Ya no caminaba tomada de la mano de Álvaro. Ya no sonreía con la misma soltura. Lucía la observaba desde lejos. No con odio, con análisis. Empezaba a entender que Sofía ya no era su enemiga. Era otra víctima, atrapada en una red de manipulación tan sutil como mortal. Pero eso no borraba lo que hizo. Solo lo complejizaba. Y para Lucía, lo importante no era perdonar, era comprender. Porque desde la comprensión, podía encontrar una manera de seguir adelante sin cargar con veneno. En un momento de valentía, Sofía le dejó un sobre debajo de la puerta. Dentro, una carta, escrita con tinta corrida, como si las lágrimas hubieran manchado las palabras. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que lo que me unió a Álvaro no fue el amor, fue el miedo. Miedo a perder a mamá. Miedo a ser yo quien lo arruinara todo. Me equivoqué. Te fallé. Y aún así, te quiero. Lucía leyó la carta sin emoción. Luego la dobló, la guardó en su bolso y decidió que no respondería. No aún. No mientras el final de esta historia estuviera por escribirse. Esa noche, el barco navegaba en un silencio absoluto. Esteban y Lucía cenaron en una mesa discreta, lejos del bullicio. Ella se inclinó hacia él y dijo con voz firme: «Lo vamos a exponer. Con todo. Y lo vamos a hacer donde más le duela». Esteban levantó la copa, brindando sin decir palabra, porque entendía que esa declaración era el inicio del desenlace, la calma antes de la tormenta. Y mientras el mar seguía rugiendo bajo sus pies, Lucía, con el corazón aún sangrando, empezaba a afilar su verdad como una espada. La decisión estaba tomada. No habría marcha atrás. Lucía no solo iba a confrontar a Álvaro, lo iba a exhibir, a derrumbar su fachada frente a todos. Pero no por venganza ciega. Era algo más refinado, más preciso. Lo haría por todas las veces que cayó para no incomodar, por cada lágrima que derramó en silencio, por cada mentira que tragó creyendo que era culpa suya. Y lo haría con elegancia, con prueba en mano, con la verdad como bandera. El plan ya no era una idea en construcción. Era una operación quirúrgica, fría, emocionalmente afilada. Y esa mañana, mientras desayunaban junto a la piscina, Esteban le entregó un sobre. Aquí tienes todo. Fotos, audios, registros. La historia completa, contada desde su propia voz. Lucía lo abrió con calma. En sus manos tenía imágenes de Álvaro y Sofía entrando y saliendo de la misma cabina. Conversaciones grabadas donde él hablaba de ella con desprecio disfrazado de indiferencia. Audios de chantajes velados. Capturas de pantalla de correos archivados. Todo perfectamente ordenado. Nada de escándalo gratuito. Solo verdad organizada. Es suficiente para arruinarlo socialmente, murmuró. Esteban asintió.
Pero tú decides cómo, cuándo y con quién. Este es tu escenario, Lucía. Ella respiró hondo. El miedo estaba ahí, no por el resultado, sino por la magnitud. Por saber que, una vez hecho, no habría vuelta atrás. Y estaba bien así. Ya no quería regresar a ningún lugar donde no la valoraran. Esa tarde, ensayaron. Sí, como una obra de teatro. Alquilando una sala vacía del barco, usaron un proyector y una pantalla improvisada. Ensayaron qué decir, cómo entrar, cuándo reproducir cada archivo. Esteban controlaría la técnica, y Lucía tendría el micrófono. No sería un discurso largo. Sería una intervención precisa, colocada justo al final del evento de gala. El momento en que todos los ojos estarían atentos, relajados, felices, sería entonces cuando soltaría la bomba. No quiero escándalo. Quiero que se hunda con la misma calma con la que me traicionó, dijo. Y en esa frase se resumía su dolor transformado en estrategia. Por la noche, mientras los músicos ensayaban las piezas del evento, Lucía caminó sola por la cubierta superior. La brisa era intensa, casi cortante, y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, se sintió en control. No de los demás, de sí misma. No había improvisación en sus pasos. Cada movimiento era parte de una coreografía emocional que la llevaba al momento más importante de su vida. A lo lejos, Esteban la miraba, sin acercarse, dándole su espacio. Había en él un respeto casi sagrado por ese proceso, porque entendía que hay dolores que solo se pueden purgar en soledad. Lucía pensó en todas las mujeres que alguna vez conoció y que cargaban historias similares. Esas que eran traicionadas, silenciadas, ridiculizadas, pero que seguían caminando con la frente en alto. Esto también es por ellas, susurró para sí. Porque cuando una mujer se atreve a contar su historia con pruebas en la mano y dignidad en la voz, se convierte en espejo de otras. Y ese espejo no se rompe. Refleja, potencia, redime. Así lo sintió esa noche, mientras el barco navegaba hacia su momento de verdad. Al regresar a su camarote, encontró una nota de Esteban. Era breve. Confío en ti. Pase lo que pase mañana, ya eres más fuerte de lo que nunca imaginaste. La guardó en su bolso, al lado de los documentos. Ese gesto pequeño, íntimo, fue más poderoso que cualquier declaración romántica, porque el verdadero amor no siempre llega con fuegos artificiales. A veces, llega como una certeza silenciosa que sostiene el alma, sin exigir nada a cambio. La mañana del día siguiente fue inquietante. Todo parecía normal, pero no lo era. Álvaro estaba más inquieto de lo habitual. Se le notaba en los gestos, en cómo evitaba cruzarse con Esteban, en cómo su mirada buscaba a Sofía con cierta ansiedad. Algo en el aire le decía que el suelo bajo sus pies comenzaba a moverse. Sofía, por su parte, estaba ausente, callada, no participó de las actividades. Y eso también fue notado, porque cuando alguien que se muestra todo el tiempo empieza a esconderse, la sospecha no tarda en florecer. Lucía, sin embargo, mantenía la calma, porque no era ella la que tenía algo que esconder. Por la tarde, se reunieron con parte del personal del evento de gala. Esteban les explicó que habría una participación artística sorpresa y que necesitaban unos minutos de escenario. Nadie cuestionó nada. En los cruceros de lujo, todo es entretenimiento. Y nadie sospecha de una mujer elegante que quiere hablar de resiliencia. ¿Y si se niegan?, preguntó Lucía. No lo harán. Y si lo hacen, tengo acceso directo al sistema de audio del salón. Puedo conectar el proyector sin pasar por nadie. Ella sonrió. Esteban no solo era leal, era hábil. Y en esa alianza silenciosa había algo más fuerte que la pasión: confianza. Horas antes del evento, Lucía se vistió con un vestido dorado, sin mangas, con una caída impecable que le daba un aire de diosa intocable. No era por vanidad, era por declaración. Cada detalle de su imagen era un mensaje. Estoy aquí, estoy entera, y tengo algo que decir. Se maquilló con calma, pintó sus labios de rojo, y en cada trazo se repitió como un mantra: esto es por mí, no por él, por mí. Afuera, Esteban la esperaba en el pasillo. Cuando la vio, no dijo nada, solo le ofreció el brazo. Ella lo tomó. Caminaron juntos hacia el gran salón, y aunque no lo sabían aún, la historia estaba a punto de cambiar para siempre. Durante los últimos ajustes, Esteban le pasó el micrófono inalámbrico y la abrazó sin palabras. «¿Estás lista?», dijo. Ella asintió. Lo estaba. No para vengarse, para liberarse.
Y mientras se abrían las puertas del salón, con los invitados entrando y la música envolviendo el ambiente, Lucía se preparó para ocupar el lugar que le habían negado durante años. No como esposa, no como víctima, sino como mujer que, aún rota, aprendió a caminar con fuego en la mirada y verdad en la voz. El día amaneció con una extraña sensación de calma. Lucía se despertó con una claridad inusual, como si todo dentro de ella hubiera encontrado su lugar. No estaba en paz, pero tampoco estaba perdida. Era una calma tensa, como la que precede una tormenta. Esteban ya había salido temprano a ajustar los últimos detalles técnicos del evento de gala. Le había dejado una nota sobre la mesa con una frase escrita a mano. Hoy no ganas la guerra, Lucía. Hoy la cierras. Ella la leyó varias veces, con los ojos empañados, y por primera vez desde que comenzó el viaje, permitió que una lágrima cayera sin sentirse débil por ello. Era una lágrima de entrega, no de derrota. Mientras desayunaba sola, Sofía se acercó. No llevaba maquillaje, y su ropa era sencilla, neutra. No parecía una mujer que se estuviera preparando para un evento elegante. Parecía alguien que había estado luchando consigo misma toda la noche. ¿Podemos hablar?, preguntó. Lucía asintió sin responder. Se movieron a una esquina discreta del comedor, donde el murmullo de los demás pasajeros les daba cierta privacidad. «Tengo algo que darte», dijo Sofía. Abrió su bolso y sacó un sobre. Lucía lo tomó con desconfianza. «¿Qué es esto?» «Documentos. De una empresa que Álvaro fundó con dinero de mamá. Usó mi nombre para evitar dejar rastros. Me chantajeó para que firmara. Y ahora entiendo por qué no podía dejarlo». Lucía abrió el sobre con manos tensas. Eran contratos, transferencias bancarias, movimientos de fondos y una copia de una denuncia que nunca se presentó. Esto es fraude», murmuró. «Y tú lo sabías todo este tiempo». «No todo. Me di cuenta tarde. Y me sentí acorralada. No estoy aquí para pedirte perdón, Lucía. Solo quiero que sepas que estoy dispuesta a exponerlo contigo. Esta noche, si quieres, yo también hablaré». Lucía la observó en silencio. Era difícil creerle, pero aún más difícil era ignorar la fuerza de su gesto. No porque redimiera su traición, sino porque hablaba de alguien que también decidió dejar de temer. De vuelta en su camarote, Lucía repasó los documentos. Eran contundentes y, junto con las pruebas que ya tenía, formaban un retrato completo de Álvaro. No solo un infiel, no solo un manipulador. Era un hombre que había construido un imperio de mentiras, usando a las personas como piezas desechables. De pronto, todo cobraba sentido. Las evasivas, los viajes, las súbitas mejoras económicas. Había mucho más detrás de su traición sentimental. Era un modelo de vida basado en el engaño. Y ella, durante años, fue su escudo perfecto, la esposa leal, la cara visible de una mentira. Esteban llegó poco después, y al ver el rostro de Lucía, supo que algo había cambiado. Ella le entregó el sobre y él lo revisó en silencio. «Con esto, no solo lo destruyes públicamente, podrías meterlo en problemas legales muy serios». Lucía asintió. «No es lo que busco. No quiero verlo en prisión. Quiero verlo sin poder mentir. Quiero que todos sepan quién es y que él lo sepa también». Esteban la miró con admiración silenciosa, porque entendía que su venganza ya no era emocional. Era simbólica. No buscaba sangre, buscaba verdad. Y eso, en un mundo donde todos juegan a ocultarse, era un acto de valentía feroz. Las horas previas al evento pasaron rápido. El salón fue decorado con tonos dorados, la orquesta practicaba piezas suaves, y los asistentes comenzaban a vestirse con sus mejores galas. Lucía se encerró en su camarote para ensayar su discurso. No sería largo. Solo diría lo necesario. Solo lo justo. Había aprendido que no se necesita gritar para ser escuchada. Bastaba con mirar a los ojos y sostener la palabra con el peso de la experiencia. En su reflejo, vio a una mujer que había sido traicionada, pero no derrotada. Que había llorado, sí, pero nunca renunció a su dignidad. Una mujer nueva. Esteban entró justo cuando ella terminaba de vestirse. «Parece que vas a recibir un premio, no a destruir un castillo de mentiras», dijo con una sonrisa. Lucía sonrió también. «En cierto modo, lo haré. El premio es mi libertad». Se tomaron de las manos unos segundos. No necesitaban decir más. Entre ellos había algo que ya trascendía las palabras. Un tipo de vínculo que nace en medio del dolor compartido,
pero crece en la decisión de seguir adelante. Y esa noche, caminaron juntos hacia el salón, sabiendo que nada volvería a ser como antes. El evento comenzó con normalidad. Discursos de bienvenida, música elegante, copas de vino levantadas en brindis falsos. Sofía estaba presente, pero se mantenía al margen. No se sentó junto a Álvaro, y eso ya despertó miradas. La tensión se palpaba en el ambiente, aunque nadie sabía por qué, hasta que el maestro de ceremonias anunció una intervención especial. Tenemos una invitada que quiere compartir unas palabras sobre transformación personal. Las luces se suavizaron, la música se detuvo, y Lucía, con paso firme, subió al escenario. Todos la miraban, algunos con curiosidad, otros con desconcierto. Álvaro, desde su asiento, se tensó como si un rayo le atravesara la espalda. Lucía tomó el micrófono y se quedó en silencio unos segundos. No por nervios, por respeto al momento. Luego, habló. Durante muchos años creí vivir en un matrimonio sólido, pero la verdad es que vivía en una jaula con paredes pintadas de oro. El salón quedó mudo. Esta noche no vengo a hacer escándalos. Vengo a contar una historia. No por venganza, sino por verdad. Porque hay cosas que no se pueden seguir ocultando. Hizo una seña a Esteban, que desde la consola activó el primer video. Álvaro se levantó de su silla, pero fue contenido por el asombro colectivo. En pantalla apareció su voz, su risa, sus mentiras. La grabación hablaba sola. No era necesario explicarla. Las imágenes, los documentos, los audios. Todo se sucedía con ritmo de sentencia. El público guardaba un silencio reverente, incómodo. Lucía no lo miraba. No necesitaba hacerlo. Ya no. Lo miraban todos los demás. Y eso bastaba. Y cuando el último archivo terminó, ella bajó el micrófono lentamente, como quien cierra un capítulo sin prisa. Nadie aplaudió. Aún no, porque el salón entero respiraba una mezcla de shock, incredulidad y admiración contenida. Al girarse para abandonar el escenario, Lucía se cruzó con Sofía, que subía al podio con paso decidido. Nadie lo esperaba, pero ella tomó el micrófono y dijo: «Yo también tengo algo que confesar. Y esta vez, no me voy a esconder detrás de nadie». El salón estaba en silencio, pero no era un silencio cualquiera. Era de esos que pesan, que ahogan, que parecen marcar el pulso de una tragedia inminente. Todos los presentes miraban a Sofía con una mezcla de sorpresa, incomodidad y expectativa. Nadie esperaba que hablara, menos aún después de la revelación que acababa de hacer Lucía. Pero ahí estaba, frente al micrófono, con el rostro pálido, las manos temblorosas y la voz temblando en la garganta. Lucía se había quedado al pie del escenario, observándola. No con odio, con esa especie de dolor maduro que aparece cuando el resentimiento ya no encuentra espacio. «Mi nombre es Sofía, y soy la hermana de Lucía», dijo, tragando saliva. «Y sí, fui parte de la traición, pero también fui parte de algo mucho más oscuro. Algo que comenzó cuando Álvaro usó mis miedos y mis errores para hacerme dependiente de él». Murmullos comenzaron a recorrer la sala. No voy a justificar nada. Hice daño, lo sé, pero hoy, por primera vez, vengo a asumir mi parte. Porque cuando uno se convierte en cómplice por silencio, también es responsable. Su voz se quebró al final, pero nadie se rió. Nadie desvió la mirada. Porque en ese instante, todos sabían que estaban viendo a dos mujeres sobrevivir a algo que iba más allá de una simple infidelidad. Álvaro, desde el centro del salón, seguía de pie. No decía una palabra. Sus ojos saltaban de Lucía a Sofía, luego al público. Quería hablar. Eso era evidente, pero no encontraba cómo. La máscara que había llevado durante tanto tiempo se deshacía en fragmentos invisibles. Y lo peor no era que lo estuvieran desenmascarando. Lo peor era que ya nadie parecía sorprendido. Como si, en el fondo, todos hubieran intuido quién era realmente. Lo que dolía era la confirmación. El juicio público sin necesidad de jueces. Cuando Sofía bajó del escenario, Lucía la miró brevemente. No hubo palabras, solo un leve asentimiento, una tregua muda. No era perdón, pero sí un punto de inflexión. Luego, Lucía volvió a tomar el micrófono. «Gracias por escuchar. Sé que esto no es común en un crucero de lujo. No es parte del entretenimiento, pero el dolor tampoco lo es. Y, sin embargo, todos lo cargamos en silencio». Respiró hondo, sintiendo como su pecho se abría y cerraba con una calma que no sabía que aún poseía.
Hoy no quiero cerrar esta historia con rabia. Quiero cerrarla con dignidad. Porque eso fue lo que me robaron. Y ahora lo estoy reclamando de vuelta. Entonces, giró ligeramente hacia la mesa donde estaba Álvaro y alzó su copa de champán, no como gesto de reconciliación, sino como sentencia. Álvaro, este es tu brindis final. No porque brindemos por ti, sino porque ya no habrá más brindis contigo. Salud. Y bebió, lenta, pausadamente. El salón, en un acto casi ceremonial, la imitó. Copas alzadas, miradas firmes, una ovación silenciosa. Álvaro dio un paso hacia adelante, como si quisiera defenderse. Pero Esteban, con paso seguro, apareció a su lado y le murmuró algo al oído. Álvaro se congeló. Nadie supo lo que se dijo, pero su rostro se transformó en piedra. No avanzó más. Lucía bajó del escenario. Cada paso era una afirmación. No se tambaleaba, no dudaba. Caminaba como quien regresa de una guerra emocional con la frente alta. Se dirigió directamente hacia Esteban, que la esperaba con las manos entrelazadas y la mirada más limpia que había visto en toda la noche. «Lo hiciste», dijo él. «Lo hicimos», corrigió ella. Y en ese intercambio mínimo, en esa complicidad serena, estaba todo dicho. Porque la venganza ya no era el motor. Lo era la reparación, la justicia emocional, el cierre real. Sofía, por su parte, se retiró del salón poco después. Nadie la detuvo, nadie la señaló. Ella sabía que su camino aún estaba por empezar, que su reconstrucción sería larga, incómoda, tal vez solitaria. Pero algo había cambiado. Había dejado de esconderse, y en esa pequeña revolución personal, empezaba a recuperar partes de sí misma que ni siquiera sabía que había perdido. El evento siguió, pero con un tono diferente. La música volvió, pero nadie bailó. Las luces seguían brillando, pero ya no iluminaban una noche de gala, sino un acto simbólico de cierre. Esteban y Lucía permanecieron sentados al fondo, hablando poco, observando todo. Lucía ya no necesitaba hacer más. Ya había hecho lo impensable. No solo había enfrentado una traición, había expuesto un sistema entero de manipulación, y lo había hecho sin perderse a sí misma en el camino. Más tarde, mientras recogían sus cosas, Esteban encontró un sobre en su bolso. No estaba ahí antes. Lo abrió con cuidado. Era una copia del video que Lucía había mostrado, pero detrás había una nota manuscrita, de Álvaro. Aún no sabes todo, pero ya no importa. Has ganado, y no pienso pelear más. Esteban no se lo mostró a Lucía. Solo lo rompió en pequeños pedazos y lo arrojó al mar cuando nadie miraba. Porque a veces, hay verdades que no necesitan respuestas. Solo silencio, y un océano para tragárselas. El salón seguía vibrando con las secuelas de la noche anterior. A pesar de las risas fingidas y la música que volvió a sonar en los pasillos, todos sabían que algo había cambiado. Las máscaras habían caído. El lujo ya no podía ocultar el drama que acababa de estallar frente a cientos de testigos. Pero Lucía no buscaba refugio. No sentía vergüenza. Al contrario, caminaba por el barco con paso firme, sin desviar la mirada. Quien la saludaba recibía una sonrisa tranquila. Quien no, recibía silencio. Había aprendido que no todos saben cómo actuar ante una mujer que se levanta con dignidad después de haber sido arrastrada al suelo. Álvaro no apareció en el desayuno. Su ausencia era tan elocuente como su arrogancia la noche anterior. Los rumores corrían, que lo habían visto discutiendo por teléfono, que planeaba desembarcar antes de llegar al próximo puerto, que había amenazado con demandar al crucero. Pero nada de eso preocupaba a Lucía. Ya no. Su batalla no estaba en los tribunales ni en la opinión de los demás. Había logrado lo más difícil, mirarse al espejo sin sentir vergüenza de sí misma. Eso era lo único que importaba. Ya no estoy reaccionando a su vida. Estoy construyendo la mía, le dijo a Esteban mientras tomaban café en una terraza discreta. La tranquilidad, sin embargo, no duró. Esa noche, durante una proyección al aire libre, con los pasajeros sentados en sillas frente a una gran pantalla, Álvaro apareció. No solo apareció, subió al pequeño escenario improvisado y pidió el micrófono. Sé que muchos de ustedes vieron una versión de mí que no es la completa. Comenzó, con voz contenida. Y no pretendo justificarme, pero tampoco me quedaré callado. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Lucía se quedó sentada. No lo interrumpió. No lo miró. Solo cruzó los brazos. A su lado, Esteban tensó la mandíbula. Sí, cometí errores.
Pero todos en este barco tienen secretos. Todos fingen algo. Porque yo soy el monstruo. Porque alguien editó una versión conveniente de los hechos. Un murmullo recorrió la audiencia. Esteban se levantó, cruzó el pasillo, y sin levantar la voz, desconectó el micrófono. Nadie se opuso. Nadie se movió. Todos lo observaban en silencio, con una mezcla de alivio y respeto. Álvaro intentó protestar, pero su voz ya no se oía. Y entonces, en ese silencio obligado, Sofía se levantó. Caminó hasta el frente, miró a su hermana, y asintió. Lucía no necesitó decir nada. Solo bajó la mirada por un instante y volvió a levantarla. El mensaje era claro, se terminó. Álvaro, sin micrófono y sin público, intentó avanzar hacia Lucía. Fue entonces cuando Esteban se interpuso. No con violencia, sino con una presencia que hablaba por sí sola. No tienes nada que decirle. Ya no. Tu tiempo se acabó. Álvaro le empujó el brazo. Un gesto torpe, desesperado. Suficiente para que dos miembros de seguridad del barco, que ya estaban atentos, lo sujetaran con firmeza. Esto es ridículo. Ella no es ninguna santa. Todos tenemos culpa aquí, gritó, pero nadie respondió. El silencio de los demás era la peor condena, porque no hay soledad más dura que la que llega cuando ya nadie quiere escucharte. Fue expulsado del evento sin ceremonia. Las luces continuaron su curso, como si nada hubiese pasado. La proyección volvió a encenderse, pero pocos prestaron atención. Todos estaban aún digiriendo lo que habían presenciado. Lucía se mantuvo sentada. No temblaba, no lloraba, solo respiraba, como si acabara de cruzar una tormenta interminable. Esteban volvió a su lado, sin palabras, y le ofreció la mano. Ella la tomó, sin prisa, como quien acepta una nueva página sin dejar de recordar las anteriores. Cuando regresaron al camarote, Lucía se descalzó lentamente y se sentó en el borde de la cama. No pensé que me quedaría sin decirle nada. Pensé que iba a gritar, que iba a romper algo. Y no, solo quería que se fuera. Esteban se arrodilló frente a ella. No necesitabas gritar. Tu silencio habló más fuerte que todo su teatro. Y todos lo oyeron. Ella lo miró de verdad. Y en sus ojos ya no había tristeza. Había alivio. Una sensación nueva, limpia, que no sabía cómo nombrar, pero que le resultaba hermosa. ¿Crees que esto se va a sentir así mañana también?, preguntó. No, mañana te va a doler otra parte distinta, y pasado mañana será otra, pero cada vez menos, cada vez con más sentido. Lucía asintió. No era una promesa vacía, era una verdad incómoda pero honesta, y eso valía más que cualquier consuelo. ¿Y tú? ¿Dónde vas a estar mañana? «Donde tú me dejes estar», respondió Esteban, sin parpadear. Esa respuesta fue una semilla que quedó flotando en el aire. No había urgencia, solo posibilidad. Mientras el barco seguía su curso, con las luces de la costa lejana parpadeando a lo lejos, Lucía se acercó a la ventana. Miró su reflejo en el vidrio y se permitió algo nuevo, imaginar una vida diferente. Una sin miedo, sin culpa, sin silencios cómplices. No sabía aún cómo sería, pero por primera vez quería averiguarlo. Y eso, para alguien que había sido traicionada por los más cercanos, era una victoria inmensa. La mañana posterior al escándalo amaneció con una luz tenue, como si el sol también quisiera respetar el silencio que reinaba a bordo. Ya no había rumores. Lo que había sucedido la noche anterior era irrefutable. El nombre de Álvaro flotaba en el aire como un eco lejano que nadie quería pronunciar. Algunos lo miraban con desprecio, otros con lástima, pero nadie lo defendía. Había pasado de ser un hombre encantador a convertirse en el símbolo de la caída. Lo más doloroso para él no era el desprecio, era la indiferencia, la forma en que todos seguían con sus vidas, como si él ya no existiera. Lucía no lo vio desembarcar. No quiso, no por miedo, sino porque entendía que su historia con él ya no necesitaba más escenas. Su partida fue narrada por terceros. Lo sacaron antes del desayuno, solo con una maleta pequeña. No dijo una palabra. Y con eso bastaba. No necesitaba confirmación visual. Ya lo había visto desaparecer emocionalmente hace años. Ahora solo era el acto final de un adiós largo. En su interior, no había júbilo ni alivio inmediato. Lo que sentía era mucho más profundo, un vacío necesario. Un espacio limpio donde antes había confusión, como cuando se ventila un cuarto cerrado por demasiado tiempo. En su camarote, sentada frente al espejo, Lucía respiró hondo.
Se observó como si acabara de despertar de un sueño pesado. Notó las líneas nuevas en su rostro, los ojos más firmes, la postura más erguida. No era solo el reflejo, era ella, toda ella, completa, rota en partes, sí, pero también recomponiéndose en formas que nunca imaginó. Esa mujer que antes dudaba de su valor ahora tenía una claridad serena. Sabía lo que merecía, sabía lo que no toleraría jamás, y eso la hacía poderosa. Una mujer que se reconstruye después de una traición es una fuerza imposible de ignorar. Esteban tocó la puerta con suavidad. ¿Puedo pasar? Lucía sonrió. Siempre puedes pasar. Él entró con una bandeja, café, frutas, pan. Sé que no quieres celebraciones, pero desayunar juntos me parece un buen comienzo. Ella lo miró y asintió. Se sentaron frente a la pequeña mesa redonda. No necesitaban hablar mucho. Había en el silencio compartido una confianza que lo llenaba todo. ¿Cómo estás de verdad?, preguntó él, tras unos minutos. Lucía tomó un sorbo de café antes de responder. Estoy rara, liviana, triste también, pero no vacía. Es como si algo finalmente hubiera terminado dentro de mí. Esteban asintió, tomándola de la mano. Eso es lo que queda después del huracán. El suelo queda distinto, pero al menos sabes que puedes volver a construir. Ella apoyó la cabeza en su hombro. No necesitaba promesas, solo presencia. Y Esteban sabía hacer eso, presencia sin presión, cuidado sin asfixia. Lucía no se había enamorado aún, no con nombre y apellido, pero su corazón había empezado a mirar hacia otro lado. Y lo hacía sin culpa, sin urgencia, como una flor que se abre sola, sin que nadie le diga cuándo. Más tarde, decidieron caminar por el barco. Las miradas eran diferentes ahora. No de compasión, de respeto, de admiración. Algunos pasajeros le sonreían, otros simplemente se apartaban para dejarla pasar. Ella no necesitaba que la aplaudieran, solo quería que la vieran. Como era, como es. Esteban, a su lado, se mantenía un paso atrás, no por sumisión, sino por cuidado. Entendía que ese momento era de ella, que su luz no opacaba, sino que iluminaba también su propio camino. Frente a la proa, con el viento golpeando sus cabellos, Lucía cerró los ojos. Pensó en todo lo vivido, en cada escena, cada palabra no dicha, cada lágrima tragada. Y luego, pensó en ella misma, en la niña que un día soñó con un amor limpio, en la joven que aceptó migajas disfrazadas de afecto, en la mujer que, por fin, se eligió a sí misma. Todo eso estaba ahí, dentro de ella, no como cicatrices feas, sino como marcas de batalla, como tatuajes emocionales que contaban su historia de superación. Lucía, dijo Esteban suavemente, rompiendo el silencio. Te he visto en tus peores días, y aún así, cada día te veo más hermosa. No por lo que llevas puesto, por lo que cargas dentro. Ella giró hacia él, sin defensas. Por primera vez, no le temía a lo que él podía sentir, porque lo que ella sentía ya no era una reacción, era una elección. ¿Y tú? ¿Qué ves cuando me miras? Veo a una mujer que reconstruyó su mundo con las manos desnudas, y me encantaría caminar contigo en ese mundo, si me dejas. Lucía no respondió con palabras, solo le acarició el rostro. Fue un gesto suave, lleno de ternura contenida. No era un sí definitivo, era un vamos viendo, un te estoy considerando. Y eso bastaba, porque el amor verdadero no empuja, acompaña, no exige, ofrece, y Esteban lo entendía. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que valía la pena, porque cuando se ama a alguien que ya aprendió a amarse a sí misma, el amor se convierte en una danza delicada y poderosa. De regreso a su camarote, Lucía escribió una última línea en su diario. Ya no soy la mujer a la que traicionaron. Soy la mujer que se levantó después de ver su mundo arder y eligió no volverse cenizas. Cerró el cuaderno, lo guardó en su bolso y sonrió, porque sabía que faltaba solo un acto más para cerrar esta historia. Uno que no sería una revancha, sino una celebración de todo lo que ahora sí merecía. El último atardecer del crucero llegó con un aire melancólico que envolvía todo. Las luces del barco comenzaron a encenderse mientras el cielo se teñía de tonos naranja y rosa. Era el cierre perfecto para un viaje que había empezado con sospechas y lágrimas, y que ahora se acercaba a su final con una fuerza serena. Lucía se miró al espejo por última vez. No para maquillarse, no para ajustarse el vestido, solo para mirarse.
para reconocerse. Ya no había rastros de la mujer que temía no ser suficiente. Frente a ella estaba una mujer entera, clara, de mirada firme. Y sonrió, porque sabía que el acto final sería suyo, que su historia no terminaría con una caída, sino con una elección. El evento de despedida reunía a todos los pasajeros. Música suave, velas, copas en alto. La tripulación agradecía la estadía, y los viajeros se abrazaban, tomaban fotos, intercambiaban números. Pero entre toda esa alegría superficial, Lucía caminaba con un propósito. Esta vez no necesitaba escenarios. No necesitaba proyectores ni discursos. Solo su voz. Solo su verdad. Vestía de blanco. No como símbolo de pureza, sino de renacimiento. Como quien decide salir al mundo sin esconder las cicatrices, sabiendo que cada una cuenta una historia. A su lado, Esteban caminaba con calma. No la guiaba, caminaba con ella. Cuando subió al pequeño escenario para dar unas palabras, algo que la organización había permitido luego de todo lo vivido, el salón se sumió en un silencio espontáneo. Todos sabían que Lucía tenía algo que decir, pero no sabían qué. Ella tomó el micrófono con una dulzura firme. Este viaje comenzó con una mentira, pero terminará con verdad, dijo. Fui traicionada, fui humillada, pero no por ustedes. Fui herida por quien prometió cuidarme y por quien compartía mi sangre. Y aún así, aquí estoy. No para vengarme, sino para agradecer. Las miradas se fijaron en ella, no como espectadora de un escándalo, sino como testigos de una historia superadora que los había tocado a todos. Agradezco a quien me rompió, porque gracias a eso descubrí de qué estoy hecha. Agradezco al dolor, porque me obligó a encontrarme. Y agradezco, sobre todo, a quien me ayudó a recordar que merezco más que mentiras y sobras. Miró hacia Esteban, que no se movía, pero cuya mirada brillaba con orgullo contenido. Él no me salvó, me acompañó mientras yo me salvaba a mí misma. Y eso es amor. El público rompió en aplausos. No eran de celebración vacía, eran de respeto, de admiración, de alivio por ver a alguien ganar sin destruirse en el proceso. Lucía bajó del escenario, caminó hacia Esteban sin apuro. Frente a todos, lo tomó de la mano y lo miró con una mezcla de ternura y determinación. No eres mi premio por haber sufrido. Eres mi elección por haber despertado, le susurró. Esteban no respondió. Solo acercó su rostro al de ella con cuidado. Y entonces, Lucía lo besó. No como en las películas. No con pasión desbordada. Lo besó con firmeza, con seguridad, con la calma de quien ya no necesita permiso para sentir. El beso fue simple, elegante, profundamente digno. Y en ese instante, el salón entero estalló en aplausos nuevamente. Desde una esquina, alguien los observaba. Álvaro, ya sin fuerza ni arrogancia, había regresado al salón por la puerta lateral. No para interrumpir, solo para mirar. Y lo que vio fue su final. Lucía besando a otro hombre frente a todos. No como una provocación, como un acto de amor propio, como una declaración de independencia emocional. Él no dijo nada, solo bajó la cabeza, dio media vuelta y se fue. No hizo falta más. Estaba vencido, no por un enemigo, por su propia incapacidad de amar con verdad. Después del beso, Lucía y Esteban se abrazaron. El barco seguía su curso, iluminado, brillante, lleno de conversaciones y copas brindando. Pero para ellos, todo eso era apenas fondo. Lo esencial ya había sido dicho, ya había sido sentido. Lucía sabía que lo que venía después sería nuevo, incierto, pero no le temía, porque lo enfrentaría desde otro lugar, desde su centro, desde su verdad, y con alguien que la miraba no como un trofeo, sino como una compañera de vida. Esa noche, ya en el camarote, Esteban le tomó la mano y le preguntó, ¿te gustaría que viajáramos juntos otra vez? Sin esconder nada, sin máscaras, solo tú y yo, y lo que venga. Lucía lo miró. No respondió de inmediato. Caminó hacia la ventana, observó el mar y respiró profundo. Luego giró, lo miró a los ojos y dijo, sí, pero esta vez, yo elijo el destino. Seguí a mi marido por accidente hasta un crucero de lujo que había reservado para su amante, pero jamás imaginé quién me recibiría al llegar. Fue la peor sorpresa de todas, porque a veces, la traición no viene sola, viene acompañada de verdades que duelen más que cualquier mentira. Y si esta historia te impactó, no puedes perderte lo que pasó antes.
Cuando recibí por accidente una foto secreta de mi marido con su amante en plena escapada, y descubrir quién tomó esa foto, lo cambió todo. Yo dejé aquí en la pantalla final ese video. Por accidente recibí una foto secreta de mi marido con su amante en plena escapada. Pero quien les tomó la foto lo cambió todo. Tienes que verlo, porque cada verdad que sale a la luz también es el inicio de una nueva fuerza. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.